Tú, pon la radio. ¿Para qué? Para escuchar Psicoqué. ¿Qué? Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Psicoqué. Estamos en el programa número 31 y hoy me acompaña Lourdes. Hola César, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Bien, creo que hoy tenemos algo que celebrar. Bueno, algo que ha pasado esta semana, ¿no, Lourdes? Pues sí, resulta que a Sergio Escorial Martín, profesor del Cardenal Cisneros y de la Universidad Autónoma de Madrid, junto a Óscar Herrera y a Roberto Colón, el de Primera Ediciones. El día 16 de octubre ha sido. Este día 16, bueno, pues desde aquí les queremos felicitar. El equipo de Psicoqué da la felicitación a Sergio Escorial y a su equipo y que a ver si algún día nos lo presenta en clase, ¿no? Sí, a ver si tenemos esa suerte. Y ya pasando a lo que traemos hoy, tenemos unas noticias muy interesantes, ¿no? Pues sí, son muy interesantes. Una va sobre un estudio realizado en bebés sobre cómo pronuncian las primeras palabras. Y bueno, la mía va sobre cómo se pueden volver a conectar conexiones que han sido previamente rotas, creando un puente entre neuronas y músculos. Pues sí, parece interesante. ¿Y de entrevistas qué tenemos? De entrevistas tenemos a Ruth con Juan Hermoso, ¿verdad? Juan Hermoso, otro día más que viene a hablar con nosotros. ¿Y de qué nos va a hablar? De felicidad, tengo entendido, ¿De felicidad? ¿no? Bueno, bien, perfecto. Pues comenzamos. Bueno, pues comenzamos con la sección de noticias y voy a empezar contando la mía. Dicen que un nuevo estudio podría explicar por qué papá y mamá en español y daddy y mami en inglés y otras palabras de otros lenguajes son a menudo las primeras palabras de un bebé. Se cree que el cerebro humano podría estar preparado de forma natural para reconocer ciertos patrones de repetición de sílabas en palabras. En la investigación se usaron técnicas de obtención de imágenes ópticas del cerebro. Investigadores de Canadá, China e Italia documentaron las actividades cerebrales de 22 recién nacidos de 2 a 3 días de edad al ser expuestos a grabaciones ficticias. Observaron que palabras repetitivas producían un incremento en actividad cerebral en las áreas temporal y frontal izquierda del cerebro en recién nacidos. Palabras con repeticiones no adyacentes no provocaban respuestas distintivas en el cerebro. Judith Gervain dice que el hecho de que la mayoría de adultos diestros en el centro del lenguaje esté localizado en el lado derecho del cerebro concuerda con el descubrimiento sobre los bebés recién nacidos y apoya la teoría de que los humanos nacemos con habilidades que nos permiten percibir y aprender nuestra lengua materna de forma sistemática y eficiente. Áreas del cerebro responsables del lenguaje en un adulto no aprenden cómo procesarlo durante el desarrollo, sino que están especializadas en parte en hacerlo desde el comienzo. Y bueno, ¿qué opinas de esta noticia, César? Pues bueno, me parece que, como decía Judith Gervain, es un apoyo más a eso de que los humanos nacemos predispuestos para tener habilidades que nos permitan hablar. Pues bueno, es curioso también ver cómo, aunque seas de otra cultura y tengas otra lengua, aprendes de una forma similar porque tienes un patrón en el cerebro desde que eres pequeñito. Y bueno, yo creo que ahora pasamos a tus noticias, César. Psicorrádiate. Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es. Radiamos la psicología. Psicoque. Mi noticia de hoy es sacada de elpaís.com, escrita por Alicia Rivera, y el titular dice: una conexión artificial del cerebro al músculo vence la parálisis en monos. Al parecer,
Una sola neurona puede activar los músculos de extremidades paralizadas por lesiones de médula. Esto se ha conseguido mediante un puente, creando una conexión artificial entre las neuronas del córtex y el área paralizada. Esto lo han logrado 3 científicos de Estados Unidos con monos, y es la primera vez que conexiones directas artificialmente entre células corticales y músculos pueden compensar las rutas fisiológicas que previamente han sido rotas por lesión, de forma que se restablece el control del movimiento en las extremidades. Esto tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo el futuro diseño de prótesis mejor adaptadas a cada persona. Y bueno, en concreto en este trabajo se han conseguido que los monos controlen directamente los músculos del antebrazo y la muñeca a través de este dispositivo. Además, hay que mencionar que el control por parte de los monos de estas conexiones se ha logrado en unos 10 minutos de entrenamiento. Y también tiene el punto a favor que los ensayos que se han realizado se han hecho con muchas neuronas individuales y funcionan en casi todas. ¿Qué te ha parecido, Lourdes? Pues es muy interesante para la posible aplicación en humanos, ¿no? Sí. Además también es curioso porque al fin y al cabo son señales eléctricas. Es una señal eléctrica que va desde una neurona hacia un músculo. Y pues bueno, resulta por una parte obvio, ¿no crees? Sí, es muy curioso e interesante. Y bueno, ya hemos terminado con las noticias. Vamos a dar paso a Ruth, que viene con Juan Hermoso y nos trae una entrevista seguro que interesante. Pues vamos a escucharla. Llegamos a la sección de la entrevista. Hoy tenemos a Juan Hermoso Durán. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Ya le tuvimos en otra ocasión hablándonos de creatividad. Hoy nos va a hablar de felicidad. Pero antes de eso vamos a presentarte un poco. Ya dijimos que eres licenciado en Psicología por la Universidad Complutense en el año 96. Hasta ahí no ha cambiado nada. No. Y sigue impartiendo las asignaturas de Historia, Filosofía y Creatividad e Innovación. Entre otras muchas cosas, Juan escribe, ha publicado capítulos de algunos libros, como puede ser La teoría y representacional de la mente de Henry Fodor, otro en Ángeles y autómatas, Descartes y los límites de la imaginación. Y nada, sus principales líneas de investigación son razonamiento contrafactivo y lógica modal de la investigación científica, funcionalismo y cognitivismo en psicología y semántica de las actitudes proposicionales, telosemántica. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de la felicidad, Juan. Eres profesor, como ya hemos dicho, para la licenciatura de Psicología en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, pero también formas parte del claustro de profesores de la Universidad de Mayores. ¿Encuentras muchas diferencias entre los alumnos de una universidad y la otra? Sí, verás, sí hay diferencias y es muy fácil hacer un tópico de las diferencias, ¿no? La respuesta tópica sería que es que los mayores están mucho más motivados, están encantados de aprender, de verdad les interesa lo que les estás contando y no solo quieren aprobar y bla, 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 y en cambio vosotros sois un desastre. Gracias. Pero la verdad es que no es así, la verdad es que si vosotros estuvierais en un curso en el que no hay exámenes, no hay calificaciones, el curso no conduce a ningún título que te facilite en ningún sentido tu vida laboral, etcétera, pues mostraríais tanto interés como ellos y no menos apasionamiento por aprender y no menos responsabilidad que ellos, porque no es una cuestión tanto de cómo son los alumnos, sino de que los alumnos sois como las condiciones en las que se produce vuestra educación os permiten ser, ¿no? Y las condiciones en las que se produce la educación en el ámbito de la Universidad de Mayores son muy favorables, las vuestras lo son mucho menos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo no sois tan distintos. El comportamiento en clase es distinto, pero tengo la sospecha de que no depende de los alumnos, ¿no? Depende de las condiciones en las que estáis estudiando. También. En menor medida, creo. ¿Sí? En menor medida. De todas maneras, en la Universidad de Mayores también hay alumnos acuden, ¿no? Alumnos de la licenciatura, por así decirlo. No a los seminarios, a las actividades complementarias, a los talleres de aceptación de la pérdida o de risoterapia, etcétera, acuden generalmente alumnos de la licenciatura de Psicología, que les interesa. Pero en los seminarios no suele haber alumnos de licenciatura. Ya tenemos demasiado que estudiar. Suficiente. Exactamente. Revisando tu temario en la Universidad de Mayores del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, he visto que explicas un tema sobre la felicidad. ¿Qué conocimiento puede aportar la psicología sobre este tema?
Es difícil decir. Mira, todos sabemos lo que es la felicidad en realidad, ¿no? Es lo que deseamos, es lo que cuando nos falta sufrimos. Aristóteles decía que la felicidad es aquello que deseamos no como medio para otro fin, sino que deseamos por sí mismo. No lo deseamos para conseguir otra cosa, sino porque lo deseamos. Todas las cosas que buscamos, todas las cosas que tratamos de conseguir, que anhelamos, que nos interesan, todas nos interesan o no las anhelamos sobre ese trasfondo, ¿no? De esa búsqueda de la felicidad. Las queremos porque nos van a hacer más felices o van a hacer nuestra felicidad más estable o van a restablecer nuestra felicidad. Y no está claro que la psicología, aunque quizá no esté bien decir esto en psicoqué, pero no está claro que la psicología tenga mucho que decir sobre la felicidad. Pues probablemente porque la felicidad, aunque lo parezca, no es un estado psicológico. Esto no nos gusta oírlo a los psicólogos, pensamos que todo es de nuestra competencia, que en todas partes tenemos que decir, pero cuando lo piensas te das cuenta de que probablemente la felicidad tiene poco que ver con el estado psicológico, que tendríamos que aprender, como en tantas cosas de los atenienses, de los griegos, que en el hecho de que uno sea feliz se entretejen muchos factores. Algunos tienen que ver con el estado psicológico de uno y otros no. Factores de orden moral, ser felices también, llevar una vida decente, una vida buena, ¿no? Factores de orden político, factores que no tienen que ver más que con la brutalidad de las cosas, de los acontecimientos, de la vida, ¿no? También con la sabiduría. Pensaban algunos atenienses, como Sócrates, es feliz el sabio, otros como Focílides pensaban que es feliz el necio, ¿no? El ignorante. Pero en cualquier caso, ser sabio o ser necio no es asunto psicológico, ¿no? Yo creo que es un poco pretencioso decir que la psicología puede procurarnos la felicidad. De la misma manera que era pretencioso, sin salir de Atenas, era pretencioso Zenón, el estoico, de quien hablamos en los cursos de historia de la psicología, cuando decía que él, y los estoicos en general, pero bueno, que él era invulnerable, que podría ser feliz entre las fauces de un león, que podría ser feliz bajo tortura. No es verdad. Es pretencioso afirmar que uno pueda lograr una felicidad sobrepuesta a los acontecimientos. Y los acontecimientos no dependen de la psicología. Pero no conseguirían la felicidad los psicólogos, pero no podrían ayudan, porque si, yo qué sé, tienes una depresión. Claro, ese es el otro lado. Por un lado, la felicidad es, aunque no lo parezca a simple vista, es algo que se conjuga en tiempo futuro, ¿no? Somos felices cuando vamos a ser felices. Si tú estás rememorando la felicidad de los días pasados, probablemente eso no te hace feliz, eso te hace nostálgico, pero la nostalgia no es felicidad, ¿no? Cuando estás anticipando la felicidad venidera, entonces eres feliz. Ser feliz es esencialmente sentir que vas a ser feliz, que puedes ser feliz inmediatamente, ¿no? ¿Se es feliz o se está feliz? Se está siendo feliz, ¿no? Estás aceptando la llegada de la felicidad, que es algo que viene del futuro y que estás dejando llegar, ¿no? Pero el futuro no está en nuestras manos y la psicología no puede ponerlo en nuestras manos, y por tanto la expectativa de felicidad, dijera lo que dijera Zenón, siempre es una expectativa vulnerable. Sí, pero por otro lado, la psicología, como cualquier otra cosa que hacemos los humanos, es una búsqueda de la felicidad, ¿no? Que decíamos antes, todas las cosas que hacemos nos interesan, las hacemos en la medida en que nos procuran felicidad. La psicología también, y la psicología especialmente, como tú decías, en la medida en que la psicología aspire a ser un cuidado del yo, una tecnología o una ciencia o una disciplina del cuidado de uno mismo, ¿no? Lo que es un paso ya arriesgado es decir que cuando la psicología nos ayuda a superar una enfermedad mental, nos acerca a la felicidad, ¿no? Nos acerca a la salud mental, pero gozar de salud mental y ser feliz está muy lejos de ser lo mismo, ¿no? Sí, aunque pero es como una barrera, por así decirlo. Sí, es algo menos que está que te está impidiendo acceder a la felicidad, pero hay tantas otras cosas, ¿no? Además de la enfermedad mental, que te pueden impedir el acceso a la felicidad. Bueno, la psicología forma parte de esa búsqueda, pero creo que nos equivocaríamos los psicólogos si pensáramos que nuestro trabajo es hacer feliz a la gente o que está en nuestra mano proporcionar la felicidad a la gente.
probablemente no esté en manos de nadie más que de uno mismo, ¿no? Ni siquiera intentar arrogarnos ese privilegio, ¿no? Ese don. No, mi idea era eso, que ayudamos tanto como un médico, como claro, el panadero, como el barrendero, como cualquier otro profesional. El payaso, el cómico, tanta gente, ¿no? Sí, nosotros hacemos algo más en esa búsqueda y es importante lo que hacemos, pero estaría feo pensar que es asunto nuestro. No tenemos el poder absoluto. Claro. Los psicólogos estamos siempre intentando elaborar escalas, test y cuestionarios que nos ayuden a medir con cierta fiabilidad la inteligencia, la personalidad, etc. ¿Cómo se mide la felicidad? ¿Se puede medir? Bueno, creo que la respuesta es la misma que antes, en esencia sí y no, y por los mismos motivos que antes. Mira, lo que podemos medir los psicólogos es la estimación subjetiva que una persona hace de su propia felicidad. Y esto lo medimos con cierta soltura y con cierta fiabilidad. Incluso hacemos mediciones que, bueno, no dejan de ser interesantes, de cómo de feliz es la gente en distintos países o en distintas regiones, y las comparamos, etcétera. Pero pensar que esa estimación subjetiva de cómo de feliz soy es lo mismo que la felicidad es el mismo error de antes. Es pensar que la felicidad es un estado psicológico. Piensa, por ejemplo... Depende mucho de la personalidad. Sin duda, claro. Piensa, por ejemplo, en una persona malvada, en un criminal, en alguien todo lo deplorable que puedas imaginar y que se siente feliz. Es feliz por el hecho de que se sienta feliz. Si él lo cree, es lo que vale, ¿no? Claro, los psicólogos tendemos a pensar, bueno, si él lo cree, eso es lo que vale, ¿no? Tendemos a identificar la felicidad con la estimación subjetiva de felicidad. Lo que nos enseñaba Sócrates era lo contrario, ¿no? Y nos cuesta en nuestra sociedad, y sobre todo, más que a nadie a los psicólogos, aceptarlo. Por ejemplo, Sócrates pensaba que cuando una persona malvada recibe un castigo justo, es más feliz que si no lo recibe. Aunque probablemente se sienta desgraciado porque ha sido castigado. Pero como la felicidad, pensaba Sócrates, no es lo que él piense de su vida, sino cómo sea su vida, pues será más feliz porque su vida será más digna, será más justa, será menos ofensiva, menos denigrante, menos deplorable para los demás, ¿no? Nosotros pensamos que esto no es así, nosotros pensamos que una persona, por malvada y por repugnante que sea, es feliz si piensa que es feliz, y es porque pensamos que la felicidad es un estado psicológico. Pero yo, lo digo otra vez, tengo la sospecha de que nos equivocamos cuando pensamos eso. De que... Estás más con la opinión de Sócrates. Sí, creo que deberíamos aprender algo de esa opinión. Una cosa es que uno se crea feliz y otra cosa es que uno sea feliz, y probablemente viviríamos en una sociedad mejor si aceptáramos que son dos cosas distintas, que uno puede creerse muy feliz y no serlo, porque su vida está manchada de maldad o de ignorancia o de pedantería o por muchos motivos, ¿no? Pero al final lo que vale en esencia es lo que él sienta. Para mí, vamos, yo creo. Sí, por eso te digo, esa es la visión individualista que prima en la psicología, ¿no? Pero creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por superarla y por tener una visión de la felicidad más amplia. Eso no nos quita ningún mérito ni ningún campo de actuación a los psicólogos, porque si pretendemos tomar la felicidad como un estado psicológico que solo depende de lo que uno crea y potenciarla en esos términos, pues Carpe diem. Puede ser que fracasemos, lo más probable es que fracasemos, y que en los casos en los que lo consigamos quizá no estemos haciendo ningún bien, ¿no? Bueno, pues perder ese campo de actuación en el que nos movemos tan torpemente tampoco es ninguna mala noticia. Tenemos, yo creo, suficiente con procurar que la gente sepa afrontar las situaciones de su vida, con que la gente no padezca trastornos mentales serios, y con que sepa adoptar una actitud adaptativa y productiva en sus relaciones, con que sepa comunicarse con su... Bueno, todo eso contribuye suficientemente a que la gente esté bien como para pretender
que nuestro trabajo es hacer a la gente feliz, ¿no? Creo, no sé. Bueno, ¿existe alguna clave para incrementar nuestro grado de felicidad? Ojalá. Pues mira, quizá podría decirte que una clave sería dejar de intentarlo, dejar de pelearnos con el mundo, dejar de exigirle al mundo que nos haga felices, dejar de sentirnos obligados a ser felices, que es algo que nos está pasando últimamente y que es muy raro. Si uno lo piensa, hasta hace relativamente poco, hasta el siglo XVIII, la felicidad era una idea extremadamente rara. Si piensas unos segundos cuánta gente en toda la historia de la humanidad habrá sido feliz, habrá llevado una vida feliz. Son pocos. Poquísima, ¿no? Pero a partir del siglo XVIII y a partir de la Revolución Francesa, la felicidad se convierte en un derecho, ¿no? Adviene como derecho político, como derecho de ciudadanía. Y desde entonces, en las últimas décadas, sobre todo, hemos ido banalizando ese derecho. Hace unos meses, quizá lo recuerdes, se vio bastante en televisión un anuncio de un coche. No recuerdo la marca, pero el eslogan era: si no te hace feliz te devolvemos el dinero. Eso no sorprende a nadie, ¿no? No nos resulta, si lo piensas, es insultante. Que a mí me va a hacer feliz un coche, pero ¿usted quién se piensa que soy yo, no? Pero no nos hace sentir insultados, no nos ofende. Se ha banalizado. Claro, se ha banalizado tanto ese derecho, por un lado, y por otro lado se ha acabado convirtiendo casi en una obligación. Si tienes este coche y no eres feliz, es que eres tonto. Si tienes más dinero, eres más feliz. Claro. Trabaja más. Tienes que ser feliz. Si no eres feliz, tu vida es un fracaso. No, la vida es la que es y bastante tenemos con vivirla como para encima tener la obligación de ser felices, ¿no? Bastante. Es fijarse en los detalles más pequeños, por así decirlo. Claro. Nietzsche decía que vivir condicionados, agobiados por la obligación de ser felices es no vivir. Y seguramente es verdad. Seguramente una de las cosas que en este momento histórico más nos pueden ayudar a ser felices es no obsesionarnos con ser felices. Pero el caso es que eso ya es un consejo, y una cosa que creo que es bastante clara es que nunca un consejo ha hecho feliz a nadie. La gente es feliz cuando lo es, por los motivos que sea, pero no por los consejos que recibe, ¿no? Yo nunca he oído a nadie decir: gracias por ese consejo que me diste, me hizo tan feliz. Los consejos servirán para otras cosas, ¿no? Pero no para hacernos felices. Así que, dejando de lado el consejo que se me ha escapado darte, pues probablemente lo único que podamos hacer por incrementar nuestra felicidad sea investigar, averiguar qué han pensado sobre la felicidad nuestros mayores, cómo se ha visto la felicidad en otros tiempos, cómo ven la felicidad otras personas distintas de nosotros, ajenas a esta cultura y a este mare magnum, ¿no? De la obligación de ser felices y de los coches que te hacen felices y todo eso. Y bueno, pues como decíamos antes, pensar en ejemplos como el de Sócrates, o como veía la felicidad Sócrates, o tanta otra gente, ¿no? Algunos sin nombre público. Pero eso, para que no sea un consejo, pues tiene que acabar diciendo que es cada uno el que tiene que hacer ese trabajo, cada uno el que tiene que averiguarlo, ¿no? Que la felicidad es una búsqueda personal, y pues como te decía antes, en la que el psicólogo puede acompañar, como muchas otras personas pueden acompañar, pero es una búsqueda personal. Con información que se pueda buscar, pero claro. Personal. ¿Por qué decidiste impartir este curso dentro de la Universidad de Mayores? Pues mira, la historia empieza en las clases de historia de la psicología. Yo empecé a interesarme por el tema de la felicidad a raíz de una parte del temario de historia de la psicología, en el que os hablaba de las concepciones de la felicidad en la Grecia helenística y en las escuelas terapéuticas de la Grecia helenística, y también en Aristóteles. Y veía que la concepción de la felicidad de Sócrates o de Zenón o de Epicuro causaba a los alumnos una cierta extrañeza, ¿no? Era como si fuesen caras raras, ¿no? Sí, como si fueran extraterrestres los que estaban hablando de la felicidad, ¿no? Bueno, eso me hizo pensar que aprender sobre ideas de la felicidad muy distantes
muy distintas de la nuestra, podría ayudarnos a entender qué cosa sea la felicidad y, por tanto, a afrontar en alguna medida nuestras propias vidas, ¿no? Y de forma natural, pues, surgió la idea de que esa reflexión bien podría interesarles a los alumnos de la Universidad de Mayores, ¿no? Porque en otros años, al hablar con ellos sobre otros temas, pues notaba que ellos tendían a pedirle a la filosofía siempre o en gran medida consejo, consuelo algunas veces, ¿no? Formas de vida, cómo afrontar la vida, y les interesaba eso mucho más que el aspecto teórico de la psicología, ¿no? Y de ahí surgió la idea de, inicialmente, pues hacer un curso sobre felicidad para la Universidad de Mayores centrado en concepciones de la felicidad que no sean la nuestra, para intentar aprender de ellas. Enlazando con la pregunta anterior, ¿qué ofreces en él a tus alumnos y qué te ofrecen ellos a ti? Bueno, la primera pregunta ellos tendrían que contestarla. Yo, quizá a la vista de todo lo anterior puedo contestar una parte. ¿Qué les ofrece? Pues en alguna medida felicidad, supongo, puesto que dije al principio que todo lo que hacemos lo hacemos porque en alguna medida nos proporciona alguna felicidad. Pues supongo que a ellos acudir a las clases de la Universidad de Mayores, además de conocimientos, alguna suerte de felicidad y alguna suerte de felicidad les proporciona, ¿no? Pero yo allí no estoy como psicólogo, estoy como profesor. Los profesores también dan felicidad, ¿no? Es lo que decíamos antes. Los payasos, los profesores, hay de todo, algunos. ¿Y qué me aportan ellos a mí? Pues estoy convencido de que mucho más que yo a ellos. Cuando he empezado a estudiar con cierto detenimiento la felicidad o la creatividad o la libertad en años anteriores, la oportunidad de contárselo a los mayores es extremadamente valiosa. Ellos te hacen seguir cualquier camino que pueda quedar abierto en tu razonamiento, te señalan cualquier punto que pueda estar oscuro, y eso es de una enorme ayuda para aclarar las propias ideas y para... Claro, no sabría ni la milésima parte de lo poco que sé sobre la creatividad o la libertad o la felicidad, o más bien sobre lo que nuestros antepasados han pensado sobre esos temas, ¿no? Porque también sería pretencioso decir que uno sepa algo sobre la felicidad o sobre la libertad, caramba. Pero no sabría ni la milésima parte de lo poco que pueda saber sobre la historia de esos conceptos si no hubiera sido gracias a sus manos levantadas y a sus cómo se conjuga esto con aquello que dijimos antes, o qué pensaba de tal cosa tal otra persona, o qué relación tiene esto con aquello. Pues ese entusiasmo enseña mucho al profesor, ¿no? También se da en vuestras clases, en las clases de licenciatura, pero está apagado, mitigado en alguna medida por lo que te decía al principio, por las condiciones pues muy adversas en las que estudiáis vosotros. Creo que no es cosa vuestra. Vosotros no lo veis, pero tiene una cara de orgullo sobre sus alumnos muy grande. Pues nada, con esto hemos acabado, Juan. Bueno, muchas gracias. A ver si otro día vienes y nos hablas de otro tema. Estaría encantado. Vale, venga, hasta luego. Stop. Yeah. Pues ya llegamos al final del programa. ¿Qué te ha parecido la entrevista, Lourdes? Muy interesante. Sobre felicidad. Muy interesante, sí. Y agradecer a Juan Hermoso haber venido otra vez a Psicoqué. Exacto. Bueno, ya para despedirnos, lo de siempre, deciros que nos podéis escribir a psicoque@cu-cisneros.es. Leeremos vuestros mails, trabajaremos con ellos y lo antes posible os contestaremos. Y también recordaros que en www.audio.urcm.net podéis escuchar el programa, además de en Radio Vallecas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy y ya nos veremos en el siguiente programa.